Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María con Francisco Javier Madueño. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos una noche más, como no, a tu programa Clásica en Radio María. Damos gracias al Señor por su misericordia, damos gracias al Señor por este tiempo y nos proponemos a comenzar un viaje a lo largo del tiempo a través de la música. Pero antes de comenzar, déjenme de compartir con ustedes un texto que me gusta leer, tomado del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es un libro del Antiguo Testamento. Su capítulo 2, versículos 17 al 20, dice lo siguiente: Dijeron los malos: acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros pecados. Nos reprende nuestra educación errada. Declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Pues sí, queridos oyentes, así piensan algunos, desgraciadamente. Así piensan algunos, desde que el hombre es hombre. Pero nosotros tenemos precisamente un camino como cristianos que a ellos, los que no simpatizan con nosotros, les desconcierta. El verdadero humilde es aquel que dice la verdad. Aún sabiendo que encontrará oposición
de muchos. Puedes tener oposición entre tus amigos, entre tus compañeros, entre tus conocidos, entre tus vecinos, entre tus familiares. Sí, pero el verdadero humilde no es aquel que calla siempre, sino el que habla la verdad. Ya lo decía Santa Teresa de Jesús. No tengo aquí la cita, pero creo recordar que ella asociaba la humildad a la verdad. ¿Era humilde nuestro Señor? Por supuesto que sí. El más humilde. Pero nuestro Señor hablaba. Y a muchos molestaba. Pero no se puede callar la verdad. No se puede ocultar la verdad. Y el que no está en la verdad tiende a acusar de soberbio y de soberbia a la otra persona por defender la verdad. De modo que todos lleguemos a un relativismo con la excusa de que hay que guardar las formas y que hay que alcanzar la paz. Por supuesto, los cristianos queremos la paz. Somos gente de paz. Pero si la paz significa callar la verdad, entonces no es verdadera paz. Por eso el verdadero humilde es aquel que habla la verdad, que busca la verdad. Y otro día hablaré de otra parte de la humildad, que es aquella por la cual nos reconocemos delante de Dios como insignificantes y nada si no fuera por Él. Pero eso, como digo, es otro tema. Hoy quería resaltar que la humildad es también decir la verdad, aunque duela. Y ahora pasamos a la música. Gregorio Allegri, nacido en Roma en 1582. Este Gregorio Allegri fue un sacerdote, fue cantante y fue compositor. Hijo del cochero Constantino y hermano mayor del compositor Domenico Allegri. Se inició musicalmente como niño soprano en Roma, en la iglesia de San Luigi de Francesi, bajo el maestro de capilla Giovanni Bernardino Nannino, de 1591 hasta 1596, en que su voz mudó. Su apellido, Allegri,
trae su origen del nombre del abuelo, Alegro. Durante varios años cantó en diversas catedrales, especialmente en Fermo, entre 1607 y 1621, y también en Vallicella y en Tívoli. En 1628 retornó a Roma para rendir los exámenes de admisión al coro de la capilla papal, al que ingresó un 6 de diciembre de 1629, permaneciendo en él hasta su muerte. El cargo le proporcionó prestigio y seguridad económica. Su obra, fundamentalmente compuesta por música sacra, incluye numerosas misas, motetes, lamentaciones, magnificats, conciertos para voz solista, etc. Compuso una sonata en 4 partes para cuerdas, considerada prototipo del cuarteto de cuerdas, y su obra se encuentra bien conservada en diversos manuscritos. Su creación más conocida es la musicalización del Salmo Miserere Mei, Deus, realizada hacia 1638. La obra es interpretada de forma regular en la Capilla Sixtina en Semana Santa desde entonces. Está escrita para 2 coros, uno de 4 voces y otro de 5. Uno de los coros canta una versión simple del tema original y el otro coro, a cierta distancia, canta un comentario más elaborado. Es uno de los mejores ejemplos del estilo polifónico del Renacimiento. En un principio se impuso una prohibición de ejecutar la obra fuera de la Capilla Sixtina. Incluso se amenazaba con la excomunión a quien la copiara, a pesar de lo cual algunas copias fueron hechas. El emperador Leopoldo I de Austria solicitó y obtuvo una copia que conservó en la Biblioteca Imperial de Viena. Sin embargo, cuando la hizo ejecutar, pensó que había sido engañado. El Papa, entonces, despidió al maestro de capilla de la época, quien tuvo que trasladarse a Viena para explicar las técnicas de ejecución y las improvisaciones, los llamados abelimentini, que no podían ser reflejados en papel, a fin de poder ser contratado nuevamente. El padre Giovanni Battista Martini poseía otra copia. En 1770, Mozart, con tan solo 14 años, luego de escucharla tan solo una vez, transcribió la obra al papel de memoria, para luego hacerle correcciones menores en una segunda ocasión. Este hecho es ampliamente recordado como muestra del genio de Mozart, quien incluso fue hecho caballero de la Orden de la Espuela de Oro por el Papa, al enterarse del hecho. La copia de Mozart, que reflejaba las improvisaciones, desgraciadamente no ha sido conservada. En 1771, el doctor Charles Burney, luego de un viaje a Italia, publicó en Londres una versión de la obra basada posiblemente en la copia de Martini, la de Mozart y quizás una copia obtenida de la propia Capilla Sixtina. Pues después de esta larga introducción, vamos a lo verdaderamente importante, vamos a escuchar esta maravillosa música de Gregorio Allegri, su Miserere Mei Deus, del Salmo 51.
Y después de esta maravillosa obra, vamos ahora con otro Giovanni, en este caso Giovanni Gabrieli, nacido en 1560 y tantos. Digo 60 y tantos porque realmente no se conoce con precisión el año. Murió en 1612, eso sí se sabe. Fue un compositor y organista italiano, nacido y muerto en Venecia, uno de los más influyentes músicos de su época,
representa la culminación de la escuela veneciana, enmarcándose en la transición de la música renacentista a la música barroca. Gabrieli habría estudiado con Orlando de Lassus. Hacia 1584 habría sido organista suplente en San Marcos, para en 1585 concursar y ganar el cargo de forma permanente. Hacia 1597 publica su propia colección Sacrae Sinfoniae, que le otorga una rápida fama a nivel internacional. Desde entonces, desde el año 1606 aproximadamente, el pobre Giovanni Gabrieli sufrió de cálculos renales que le obligaron a dejar parte de sus responsabilidades, muriendo finalmente en 1612 a causa de complicaciones de su enfermedad. De Gabrieli escuchamos esta noche Canzone número 1. Y ahora pasamos a otro compositor poco conocido, Sylvius Leopold Weiss, compositor y laudista alemán del barroco, nacido en Breslau, actual ciudad de Polonia, el 12 de octubre de 1687, y fallecido en Alemania, en Dresde, concretamente, el 16 de octubre de 1750. Fue el hijo del también músico y laudista Johann Jakob Weiss. A los 7 años actuó ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I de Habsburgo. Entre 1710 y 1714 estuvo en Roma bajo la protección del príncipe polaco Aleksander Benedikt Sobieski. Allí entró en contacto con Alessandro Scarlatti y su hijo Domenico Scarlatti, que estaban al servicio de la madre del príncipe Alexander, la reina en el exilio, María Casimira. El 23 de agosto de 1718 fue nombrado músico de cámara del príncipe elector de Sajonia. Allí permaneció gozando de una buena situación económica y profesional hasta su muerte. Este puesto
le dio la oportunidad de contactar con algunos de los mejores músicos de la época, entre ellos Johann Sebastian Bach, con quien interpretó obras de forma conjunta y llegó a gozar de gran amistad. También le obligaba a frecuentes viajes, como el que realizó entre finales de 1718 y principios de 1719, junto con otros 12 músicos de la corte de Viena, con motivo de la boda del Elector de Sajonia. Fue uno de los más importantes y prolíficos compositores para laúd de la historia de la música, y destacó también por su técnica de interpretación. Escribió unas 600 piezas para laúd, así como música de cámara y conciertos, de los que sólo conocemos hoy las partes solistas. Parece ser que mostró poco interés en publicar sus obras, al igual que otros virtuosos posteriores como Paganini. Las utilizaba probablemente para un uso personal exclusivo. Pues vamos a escuchar una pequeña obra de este compositor, Sylvius Leopold Weiss. Vamos a escuchar un preludio, capriccio, en mi mayor.
Y sigues la sintonía de Radio María, esto es el programa Clásica en Radio María. Vamos a escuchar a continuación música del compositor inglés William Byrd, nacido aproximadamente hacia 1543. Hijo de Thomas Byrd, fue el compositor inglés más famoso de los últimos años de la época de los Tudor, Isabel I de Inglaterra, y de la primera época de los Estuardo, Jacobo I de Inglaterra. Perteneció al Renacimiento tardío, cultivó muchos de los géneros musicales que existían en Inglaterra en aquella época, incluyendo varias formas de música sagrada y polifonía profana, música para teclado y música de ministriles. Fue discípulo de Thomas Tallis y más tarde miembro destacado del coro de la Chapelle Royale, Capilla Real. Una de sus primeras composiciones consistió en la colaboración de la musicalización del Salmo In Exitu Israel con otros dos cantores del coro de la Chapelle Royale, John Shepard y William Mundy. Dicho salmo fue compuesto para la procesión de la pila bautismal en la vigilia pascual, por tratarse de una parte de la liturgia del rito de Sarum. La fecha de esta composición se encontraría cerca del final del reinado de María Tudor, cuya fe católica le impulsó a revivir la liturgia de Sarum durante su breve reinado. Durante su etapa de adolescencia compuso el responso de Pascua Christus Resurgens, publicado en 1605. Algunos de sus himnos y composiciones para teclado y ministriles pueden pertenecer a este periodo. Sin embargo, las obras para ministriles pueden haber sido compuestas en otro lugar para el desarrollo del aprendizaje musical de los coristas. Su primer trabajo importante fue como organista y maestro de coro de la Catedral de Lincoln,
cargo que ocupó desde 1563 hasta 1572. Su periodo en Lincoln no estuvo exento de problemas, ya que el 19 de noviembre de 1569, el deán y el capítulo de la catedral le acusaron de ciertos asuntos que iban en su contra. Desde que el puritanismo se asentó en Lincoln, puede ser que dichas acusaciones fueran a causa de la composición de obras polifónicas para coro u obras para clave demasiado elaboradas. El 29 de noviembre de ese mismo año se emite una directiva considerando el empleo por parte de William Byrd del órgano durante la liturgia. La década de 1560 fue muy importante para la formación de Byrd como compositor. Compuso obras para el servicio breve, un conjunto de piezas para los maitines anglicanos que se caracterizaban por tener un texto claro y una textura musical austera, todas ellas características que pedían los protestantes reformistas. Cuando abandonó Lincoln, el deán y el capítulo de la catedral siguieron pagándole una pequeña cantidad con la condición de que siguiera enviando a la catedral sus composiciones. Byrd también cuenta con importantes composiciones instrumentales, compuso música para ministriles en forma de fantasías y un gran número de piezas para teclado, también asignadas a su época en Lincoln como Graun in Gamut, fantasía en la menor, y probablemente la primera de la gran serie de pavanas y gallardas para teclado. Byrd finalmente obtuvo el prestigioso cargo de caballero de la Chapelle Royale, la Capilla Real, en 1572, y la reina Isabel I de Inglaterra, que practicaba el protestantismo, y se abstuvo de llevar a cabo las formas más extremas del puritanismo, mantuvo la celebración de los ritos religiosos con música elaborada. Además, ella era amante de la música y tocaba el teclado. Vamos a escuchar a continuación de William Byrd su obra Laudibus in Sanctis.
Y ya en la recta final de nuestro programa de hoy vamos a cambiar de siglo, vamos a viajar en el tiempo hasta el siglo XIX y vamos a encontrarnos con Beethoven. Beethoven, que escribió 9 sinfonías y dejó inacabada una 10ª. Ese detalle, pues pocos quizá lo conozcan. Dejó unos bocetos que después alguien le ha dado forma y han creado lo que podría haber sido la Sinfonía número 10 de Beethoven. Pero realmente Beethoven escribió 9 sinfonías. Y como todo tiene un principio, pues hoy vamos a escuchar en esta recta final del programa el primer movimiento de su Sinfonía número 1, su Opus 21, una sinfonía dedicada al barón Gottfried van Swieten. Beethoven empezó a escribir esta sinfonía en el año 1799, usando bocetos anteriores, pero no la finalizó hasta el año 1800. La sinfonía fue interpretada por vez primera en el primer gran concierto público de Beethoven en Viena, que además pues tuvo lugar el día 2 de abril de 1800. Estuvo dedicada al barón Gottfried van Swieten, y el septeto, que fue incluido también en este concierto, fue dedicado a la emperatriz María Teresa, esposa del emperador Francisco. Al escribir sobre el hecho que se desarrolló en aquel teatro de Viena, alguien escribió lo siguiente: al final fue interpretada una sinfonía de la que es autor y que reveló un arte, una novedad y una riqueza de ideas ciertamente considerables, pero también un excesivo empleo de los instrumentos de viento, de forma tal que más parecía banda de viento que orquesta. Quizá haríamos algún bien si formulamos las siguientes observaciones. La orquesta asumió tal aire de superioridad que ni siquiera siguió el tempo, de forma que fue imposible que su interpretación cobrara alguna vida, en especial por lo que atañe a los instrumentos de madera y viento. ¿Qué efecto significativo puede lograr así la composición más excelente? Bueno, curiosa este fragmento de crítica escrito en aquella época al estreno de la primera sinfonía de Beethoven. La determinación y la visión de Beethoven eran tales que, aunque faltara aún la destreza orquestal, llegaría un tiempo en que existieran intérpretes del calibre necesario junto con una audiencia que desarrollaría la necesaria educación musical al tiempo que se operaba su propio desarrollo sinfónico. Porque sí, porque con la música pasa como con todo. Beethoven, cuando comenzó a escribir sinfonías, era muy joven. Lo mismo que un niño, cuando comienza a aprender la religión, pues es joven y todavía inexperto. Y así Beethoven fue madurando, sinfonía tras sinfonía, hasta alcanzar la cima, yo diría que de la perfección musical, que fue la 9ª sinfonía. Pero como les digo, hoy, en la recta final de este programa, vamos a escuchar el primer movimiento de esta primera sinfonía de Beethoven en Do mayor, opus 21. Y con esto nos despediremos de ustedes hasta el próximo programa. Que sean buenos.
Les hemos ofrecido Clásica en Radio María con Francisco Javier Madueño.